Radio María tiene el gusto de presentarle el programa Escuchando a Jesús, del Departamento de Formación Teológica y Ministerial de Huehuetenango, de TIM y Sergua. El fin de este programa es que usted se vaya formando bíblica, teológica, histórica, pastoral y espiritualmente. El nombre de los cursos de la formación son Escritos Paulinos, Liturgia, Escritos Joánicos, Historia de la Iglesia Antigua y Medieval. Escritos Paulinos es el estudio sobre la vida del apóstol Pablo, sus escritos de animación, instrucción y anuncio de Jesucristo en la salvación por la gracia. Liturgia es el estudio sobre cómo Dios se revela en la historia de la salvación a través de símbolos y signos sacramentales mediante el culto. Escritos Joánicos es el estudio sobre cómo Cristo nos trae la salvación por su sangre en la cruz, la profecía del Apocalipsis, las cartas para la vida en el amor dentro de las comunidades. Historia de la Iglesia Antigua y Medieval es el estudio sobre el nacimiento de la Iglesia, su organización, el anuncio con alegría, la vida del culto en el Señor resucitado y su misión. Hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre los escritos joánicos. En temas anteriores reflexionábamos sobre la introducción a los escritos joánicos y exégesis del Evangelio de San Juan. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre las cartas de San Juan. Introducción. En el grupo de las 7 cartas llamadas católicas, que tienen como característica el hecho de no pertenecer al cuerpo de cartas atribuidas a San Pablo, figuran las 3 cartas asignadas a San Juan. Sin embargo, pocos autores modernos tratan estas cartas en sus estudios, junto con las otras cartas, porque prefieren unirlas al estudio del Evangelio de San Juan y del libro del Apocalipsis. Esta decisión obedece a las semejanzas en el vocabulario, en las ideas teológicas, en el trasfondo litúrgico común, no muy evidente en las cartas, y en el ambiente social y cultural en que se mueven. Estos elementos comunes permiten agrupar estos escritos en una unidad que se ha llamado escritos joánicos. De las 3 cartas de Juan, la primera es la más amplia y en todas las épocas ha llamado fuertemente la atención por la importancia y la fuerza de su mensaje teológico y espiritual, centrado en el amor. Las otras 2 cartas, dada su brevedad, son en realidad 2 misivas que responden a circunstancias diversas, pero que están amparadas entre sí por su estilo y su vocabulario. La primera de Juan es un escrito original e independiente que pretende defender y conservar la fe y asegurar la salvación de aquel amplio grupo de cristianos en él confiados. La segunda y la tercera carta son auténticas cartas. A pesar de su brevedad, su estructura epistolar es muy marcada. Estas 2 cartas tienen una introducción que contiene el nombre del remitente y el de los destinatarios. Son los saludos correspondientes y una despedida. Se diferencian de la primera por los elementos anteriores. Además, en que no son anónimas. Las 2 aparecen escritas por el anciano, el presbítero. No se dirigen a un grupo de comunidades, sino destinadas cada una a una sola comunidad. En la segunda carta de Juan se llama Señora elegida, palabra que habrán de interpretarse en un sentido alegórico como refiriéndose a la Iglesia. La tercera carta de Juan se dirige a un cristiano llamado Gayo, de una de las comunidades de Asia Menor. Trasfondo sociohistórico de la carta. 1. La comunidad nace del judaísmo e incluye discípulos de Juan Bautista. Los comienzos hay que situarlos en Palestina. El grupo acepta a Jesús como el Mesías davídico, profeta y rey de Israel. Entre los miembros de la comunidad se encuentra un hombre que había conocido a Jesús
y que con el tiempo se convertiría en el discípulo amado. Juan 1, 35, 51. Segundo, identidad de la comunidad. En fidelidad radical a la memoria de Jesús, asume a una actitud profética, crítica de la ley y del templo, y simultáneamente se abre al mundo de los samaritanos y de los griegos paganos. La comunidad vive los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, que los separaban públicamente de otros grupos, discípulos de Juan Bautista y creyentes inconsecuentes. Tercero, la comunidad debe enfrentar la defensa de su identidad frente a grupos que le amenazaban: el mundo incrédulo, los judíos, los discípulos de Juan Bautista, los cristianos que permanecían ocultamente en el culto sinogal y los judeocristianos, y la muerte del testigo Juan y el vacío que esto significó para la comunidad que encontraba su centro de unidad en él. 4. Crisis interna de la comunidad y redacción de las cartas. Comienzan las divisiones doctrinales y disciplinarias. Nace en su seno una corriente helenizante y gnóstica que espiritualiza el Evangelio. A este tiempo pertenecen las 3 cartas que son escritas para rescatar la fracción y reinterpretar el Evangelio de acuerdo a lo que era desde el principio. La primera carta es una especie de comentario del Evangelio y busca afianzar la comunidad frente a los disidentes. Teología de las cartas. En la teología de los escritos juánicos y las cartas, Dios es presentado y descrito como amor, el origen y la manifestación plena del amor. Dios vive en el amor y de amor, actúa porque ama, y la creación y la historia encuentran su razón de ser en el amor de Dios. Para el autor de las cartas también Dios es luz, y para el autor del Evangelio Dios es espíritu. Dios no posee estas cualidades, sino que en esencia Él es amor, es luz, es espíritu. El amor es algo que explica su identidad y por ello su manifestación y su acción en la historia son amorosas. Que Dios sea amor en su ser más profundo es sintetizado por el autor en 2 aspectos de la revelación del Padre: en el envío de su Hijo y en el sacrificio del Calvario. En esto se ha manifestado el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9, 10. Solo de esta manera se manifiesta el amor de Dios entre los hombres. Solo en el Hijo y por el Hijo se conoce el amor del Padre y su sentimiento de amor hacia la humanidad. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero ha sido también a través del Hijo como Dios nos ha capacitado para ser hijos suyos en un sentido auténtico y esencial, y nos ha concedido su amor paterno de una forma directa. Primera de Juan 3:1. Y así el amor pasa a ser también el distintivo de sus hijos, aunque éstos aman y puedan amar por la fuerza de Dios, porque Dios los ha amado antes y les ha dado la capacidad de amar. El autor alerta contra el riesgo de separar la fe auténtica de sus consecuencias prácticas y eclesiales. Presenta el cumplimiento de los mandamientos, mejor dicho, del único mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, Primera de Juan 3:11, como revelación plena y definitiva de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo. Las manifestaciones explícitas del Espíritu en Primera de Juan son pocas, pero las veces que la menciona lo hace por la preocupación que los cristianos no poseen el suficiente don de discernimiento para resistir al razonamiento de los falsos profetas, los cuales con una piedad intimista e individual
pueden apelar al Espíritu como legitimador de la propia doctrina. El autor de Primera de Juan habla de una experiencia del Espíritu. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Primera de Juan 4:13, 3:24. Esta experiencia lleva a un conocimiento, es decir, a una comprensión plena del mensaje de Jesús por la presencia del Espíritu, el vínculo con que la comunidad en el Hijo y en el Padre, y sobre todo con la confesión del Hijo por el Espíritu, merece ser subrayado. Confesar al Hijo en docilidad al Espíritu es un medio para permanecer en Él y al mismo tiempo un criterio por el que sabemos que Dios permanece en nosotros. Además, el Espíritu de Dios se conoce precisamente en la confesión de Jesús venido en la carne. Esta es la forma de discernir los espíritus. El que no confiesa a Jesús venido en la carne, deshace, aniquila a Jesús, y por tanto distorsiona la confesión fundamental de la comunidad. A esto se añade la mención del testimonio del Espíritu que ha de unirse al de la sangre y al del agua. Esta mención puede hacer referencia al bautismo de Jesús, pero sobre todo puede hacer referencia a la muerte de Jesús. Es allí donde está presente el Espíritu junto a la sangre y al agua que emana del costado de Jesús muerto. Recordemos que Jesús muere dando el Espíritu. Así pues, el Espíritu es el que da testimonio, es decir, el Espíritu es el que revela la identidad de Jesús. El Espíritu da de la verdad que nos lleva a confesar plenamente a Jesús. En este sentido, el Espíritu es la verdad. Pues bien, a pesar de que Primera de Juan no llega a plantearlo explícitamente, hemos de decir que el Espíritu Santo es el amor con que el Padre nos ama a través de Jesús. Para Juan, la moral cristiana se resume en un solo mandamiento: creer en el Hijo de Dios crucificado y amar a los hermanos. Vamos a dar a continuación los datos complementarios. Relación, cartas, evangelios. En los escritos juánicos nos encontramos con tres géneros literarios diferenciados y bien caracterizados: evangelio, cartas y apocalipsis. Existen suficientes razones para agrupar estos tres géneros bajo una sola clasificación: un vocabulario teológico singular, con el uso de algunas palabras características como logos, Jesús en cuanto palabra del Padre. Un fondo litúrgico común que está presente de manera especial en el Evangelio y en el Apocalipsis, pero que también tiene una presencia discreta en las cartas. Un ambiente vital común que muestra a comunidades con problemas similares, como las persecuciones de la sinagoga y el ataque de las herejías hacia dentro de la misma comunidad. Semejanzas literarias. Se puede notar que las cartas tienen el mismo estilo que el Evangelio, estilo directo, sencillo. Se acostumbra expresar los pensamientos dos veces, una en forma positiva y otra en forma negativa. Muchos de los términos cristológicos característicos de Juan se encuentran también en Primera de Juan. Palabra aplicado a Jesús, 1:1. Verdad dicho del Espíritu, 5:6. Unigénito aplicado a Jesús, 4:9. Salvador predicado de Jesús, 4:14. Se habla de la condición humana, 4:2. Segunda de Juan 7, de Jesús, de que dio la vida por los hombres. Se pone el acento en su venida en carne y en el hecho de que quitó el pecado con su encarnación. Los dos escritos registran la misma oposición entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, los hijos de Dios y los hijos del diablo, los discípulos y el mundo, la función iluminadora del Espíritu Santo y la caridad, llamada mandamiento nuevo. Postura cristológica de los disidentes. La primera carta presenta un fuerte acento polémico, aunque la preocupación inmediata del autor no es la de polemizar, sino la de exhortar y animar a la comunidad
cristiana a la perseverancia en la fe. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. La urgencia de la exhortación se debe a la amenaza de aquellos que en la carta son llamados los anticristos, los mentirosos o los falsos profetas. ¿En qué consiste la errónea doctrina? En una falsa cristología, en no tomarse en serio el pecado y la falta de amor fraterno. La herejía cristológica aparece con especial claridad en Primera de Juan 4:2 y subsiguientes. Los falsos maestros niegan que Jesucristo ha venido ya en carne mortal, y de este modo disuelven la realidad de Jesús. Partiendo de su rechazo de la encarnación, las otras acusaciones cobran su sentido. Los herejes niegan que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, niegan a Jesús el Cristo e Hijo de Dios, porque separan el Jesús histórico de la carne del Cristo de la fe. Los herejes niegan la vinculación de la salvación con el hombre histórico Jesús. Ellos se comunican directamente con Dios, ya que dicen poseer el Espíritu. Toda su gloria y todo el objeto de su propaganda es el conocimiento de Dios, la visión de Dios, el amor de Dios, el haber nacido de Dios, y sobre todo el estar sin pecado. Además lo entienden todo a nivel individualista, sin relación con el prójimo. A esto se refiere la constante acusación de que desprecian el mandamiento del amor fraterno. Ética de la vida cristiana. El amor a Cristo y el amor al hermano, la relación entre la cristología y la ética cristiana es una dimensión importante y central en las cartas. La ética de la que se trata no es un código de moral o un compendio de reglas para el comportamiento social. Esta ética se expresa fundamentalmente en el nuevo mandamiento dado por Jesús a los discípulos y transmitido por ellos a las comunidades cristianas. Para el autor de las cartas, la moral cristiana se basa constantemente en Cristo, porque Él se portó así, nosotros debemos portarnos como Él. La obligación de amar al hermano se ha convertido en los escritos juánicos en un imperativo de la vida cristiana. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien ve, a quien no ve. Ahora el hermano pasa a ser un acto de justicia, un deber para todo el que reconoce que Jesús, el Cristo, ha venido en la carne. No podemos confesar a Cristo venido en la carne si no amamos a nuestros hermanos concretamente en la carne. Para la reflexión, para que ustedes puedan, hermanos, seguir profundizando sobre estos escritos, vamos a darles los siguientes ejercicios. Las comunidades a las que son enviadas las cartas están dispersas, probablemente, ubicadas en ciudades. La distancia entre las comunidades debía ser considerable, ya que el presbítero le pide a Gayo que provea lo necesario para el viaje de los misioneros. Tercera de Juan 5:7, que ha de ser un viaje de cierta magnitud. Otra situación es el manejo de la autoridad. ¿Qué se dice al respecto en Juan 3:9-10? ¿Cómo relacionamos el texto anterior con la organización y jerarquización de nuestras comunidades? ¿Sucede algo similar a lo dicho en el texto? Otra realidad importante que vivieron estas comunidades fue la presencia de misioneros itinerantes que se dedicaron a visitar a las diversas comunidades con la finalidad de colaborar en la obra de la verdad. Tercera de Juan 8. ¿Cómo relacionamos lo dicho con Juan 20:2, Mateo 10:8 y Mateo 10:10? Muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado en estos temas que estamos reflexionando. Les seguimos invitando para que sigan formándose en los escritos juánicos.